Ser camionero es una tarea difícil. No todo el mundo puede dejar a su familia por tanto tiempo. Por eso debemos apoyarlos y ayudarlos durante sus viajes por esas carreteras. Opportunity Insurance te entiende y va cada milla a tu lado. Como familia, preocupándose por tu seguridad. Opportunity Insurance, la seguridad de andar por la vida asegurado. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es el miércoles 22 de febrero del año 2023 y yo comienzo por hacerte la recomendación que siempre hago cuando alguien me pregunta cómo venir a Estados Unidos y tener un estatus migratorio. Hazlo con una certificación laboral, porque la certificación laboral te lleva muy rápido a una residencia permanente aquí en Estados Unidos. Yo siempre recomiendo a nuestros aliados de UCIA Legal, porque ellos trabajan de la mano con empleadores que te van a dar ese trabajo estable que necesitas para poder acceder a la certificación laboral. En pantalla tienes un número de WhatsApp para que les escribas y solicita tu primera cita, que va a ser totalmente gratis. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es el miércoles 22 de febrero del año 2023. Bueno, en este segmento entre ustedes y yo, nada más, ayer al final del programa les dije que hoy les iba a hablar de algo que pues me estaban pidiendo mucho en las redes. Y es el tema del caso de Rolando Vázquez. La última vez que yo hablé sobre este asunto fue leyendo el comunicado en el que informé acerca de la renuncia de mi abogado porque simplemente se le dijo que no había más dinero y pues él decidió renunciar. Y durante este tiempo, creo que ha pasado un mes desde el comunicado, pues hemos estado en reuniones y haciendo algunas diligencias que también en su momento se las voy a contar, porque si algo hemos hecho aquí en Agárrate y las personas que hemos sido demandadas por Rolando Vázquez es decir toda la verdad y ser absolutamente transparentes y sobre todo mantenerlos informados. No porque pues consideremos que una demanda en nuestra contra sea importante, sino porque la verdad es que ustedes lo merecen porque han mostrado un verdadero interés en el tema. Y definitivamente, bueno, una demanda a un periodista en las circunstancias que ha sido esta, también es un problema de interés público, definitivamente, porque no se trata de un periodista en este caso, se trata de la libertad de expresión y eso también lo expliqué en el comunicado que leí anteriormente. Bueno, yo quiero hablarles del nuevo periodista que le está haciendo publicidad, que no parece publicidad, yo no sé cómo llamar esto, pero que está ayudando a Rolando Vázquez, apoyando a Rolando Vázquez. Se trata de Francisco Tosta y la mayoría de las personas que me siguen no lo van a identificar porque, bueno, no saben quién es, porque no se acuerdan. Es ese personaje que tienen ustedes en pantalla. Él es un periodista zuliano que tiene muchísimos años aquí, tiene más de 80 años, y él tenía una revista llamada Conexiones, que bueno, que finalmente quebró, se fue a la quiebra porque los comerciantes y los empresarios venezolanos que solían hacer publicidad en esa revista, pues se cansaron del martilleo, porque eso era lo que hacía Pancho Tosta, del martilleo de este periodista, que ahora es el nuevo brazo mediático, no solamente de Rolando Vázquez, sino también de Raúl Morales, que es el dueño de Cauchos La Ceiba. Y ustedes saben que Rolando Vázquez y Raúl Morales han estado actuando en conjunto en relación con la demanda. Miren, yo quiero mostrarles lo que este señor publicó en su cuenta de Instagram. Además, él lo publica como si fuera un gran hallazgo periodístico, un tubazo, algo que está en... Y yo les he dicho a ustedes que cuando ustedes quieran revisar el caso, ustedes pueden entrar
en la página de la Corte y ahí van a conseguir todo lo que viene ocurriendo en el caso. Hasta la fanfarria de Venevisión la utilizó, como que si él se va a ganar el premio, el Pulitzer, con esto que ha publicado. Vamos a ver su primera publicación, vamos a ponerla en pantalla. Él dice ahí lo siguiente: la Poleo le paga a Rolando Vázquez $7.500. Y pone en la leyenda lo siguiente: tanto que hablaste, con ese al final, dice el periodista summa cum laude, dice, tanto que hablaste mal de este abogado y tuviste que pagarle por tanto daño que le hiciste, con ese al final. Muchacha, cambia y hazte querer. El que la hace, la paga, pone al final del post. Bueno, lo primero que yo quiero leerles es lo que dice la RAE acerca de la palabra hiciste. La RAE, Pancho Tosta, es la Real Academia Española, que es por la que nos guiamos quienes hablamos el idioma español o el castellano. Vamos a poner en pantalla lo que dice la RAE. Ante la consulta, la RAE respondió al usuario y aclaró de forma tajante: formas como aiga, hiciste o naiden no son válidas y se consideran sin duda ajenas a la norma culta. Yo me imagino que Pancho Tosta también cree que quiere que lo pongan donde haya, y que no le importa naiden cuando va a difamar y a decir mentiras. Porque cuando uno miente expresamente, si uno tiene seguidores y si uno es periodista, uno está haciendo algo en contra de las personas que creen en uno, que lo siguen a uno, que se orientan con las informaciones que uno da. Bueno, en ese mismo post, él coloca la siguiente frase: puedo ayudarte a mediar con la gente que no te quiere. Lo dice ahí en el mismo post. ¿Qué significa puedo ayudarte a mediar con la gente que no te quiere? Lo que él pretendía que yo le respondiera es: sí, por favor, vente conmigo. Sí, por favor, ayúdame con Rolando Vázquez y con Raúl Morales de la Ceiba para que me quiten la demanda. Y él ganarse su platica, porque ayudarme a que me quiten la demanda es caer en lo que ellos pretenden, que es que yo quite de este canal todo lo que se ha dicho sobre ellos, que todos los días se los digo cuando hablo del tema y cuando no hablo también. Ratifico todo cuanto se ha dicho aquí, tanto de Rolando Vázquez como de Raúl Morales. Todo está ratificado. Bueno, ¿qué hay de estos $7.500 que este señor dice que yo le pagué a Rolando Vázquez por tanto daño que le hiciste? ¿Qué hay de eso? Miren, en todos los juicios hay costas procesales. Hay, y ustedes tienen que recordar la moción que introdujo el abogado de Rolando Vázquez, el señor Harris, para hacerme callar. Él metió una moción pidiéndole a la juez que yo no pudiera hablar de Rolando Vázquez porque eso perjudicaba a Rolando Vázquez, etc. Él perdió esa moción, es decir, eso es como, para explicarles algo, fue como un pequeño juicio dentro del juicio y él lo perdió. Ese juicio trajo unas costas procesales. Esas costas procesales, por cierto, yo decía y digo que ¿por qué va a pagar uno las costas procesales que fueron introducidas por él, pero que además las perdió? Las perdió. Resulta que el abogado que me defendía en ese momento, que era Jorge Díaz Cueto, no hizo lo que yo le dije que tenía que hacer, que era negarse rotundamente a que se pagaran esas costas. Harris, el abogado de Rolando Vázquez, metió una moción en la corte para que la juez decidiera que nosotras, las demandadas, teníamos que pagar el 50% de esas costas procesales.
La moción, vamos a ponerla en pantalla si la tiene producción. Esa es la moción que introduce Harris para solicitarle a la juez que nos obligue a pagar el 50% de las costas procesales. A pesar de que mi abogado, Jorge Díaz Cueto, no nos defendió, no respondió a esa moción, no hizo su trabajo a pesar de que se lo pedí, la juez tomó la decisión de que las demandadas solamente íbamos a correr con el 20% de los costos de los usos de tecnología, de los video BIM, de las grabaciones, etcétera, todo lo tecnológico de la corte. De ahí solo íbamos a pagar el 20%. Y de los demás costos que son los reportes de la corte, la traducción, etcétera, pagaríamos el 50%. Eso dio un total, y la juez decidió que eso lo hiciéramos en un plazo de un mes a partir de su decisión. Ese mes se cumplió el 21 de marzo, el día de ayer. Bueno, esto daba un monto total para nosotras, las demandadas, de $5,531. Vamos a poner el cuadro que el propio abogado de Rolando Vázquez envió para decirnos cuál era la cifra que nos correspondía a nosotros. O sea, ni siquiera es que el 7.500 no aparece por ninguna parte. Por ninguna parte. Ahí lo tienen ustedes el monto. $5,531. Por cierto, que eso se dividió entre las 5 demandadas. Cada quien pagó su parte. Hasta ahora la cifra de 7.500 no ha aparecido por ningún lado, pero además que la razón del pago no fue para resarcirle daños a Rolando Vázquez, como que si hubiera habido una decisión en contra de esta periodista o de las demandadas por haberle hecho un daño a Rolando Vázquez. O sea, que, lo que dice Francisco Tosta es que, Patricia, perdiste el juicio. Eso es lo que él dice. Es falso totalmente. Pero es que además lo hizo descaradamente. Fue tan descarado mintiendo el señor Pancho Tosta, como lo ha hecho en otros casos, por cierto, para presionar a la gente a que haga cosas que él pretende que se hagan, ¿no? Puso la cifra de $7.500, pero además dice que él obtuvo esa información de documentos públicos de la corte. Vamos a poner en pantalla el comentario donde él dice eso, le responde a una persona que lo reta en su propio post y le dice: yo jamás diría que tengo la verdad, pero eso que publiqué lo saqué del expediente público que está en Miami-Dade Case. Puedes visitar la página y confirmar. Yo quisiera saber primero cuál es esa página Miami-Dade Case. Ahí se nota que él no visitó la página de la corte, porque no existe ninguna página Miami-Dade Case. Eso se lo dieron a él para que lo publicara, así como lo publicó. Y se equivocó. Pero no solamente es que se equivocó, porque una equivocación es un error accidental. Mintió descaradamente. Porque si usted se mete en la página de la Corte de Miami y busca el caso, ahí no aparece absolutamente ni siquiera la cifra de $7.500. No aparece por ninguna parte. Pero ¿quién comenta en ese post que es absolutamente falso de Pancho Tosta? Vamos a poner en pantalla. La Ceiba Tires Shop Doral, que es Raúl Morales, el otro que me demandó porque yo dije la verdad, que su socio es un narcotraficante que está preso en Venezuela. Y él dice, las leyes en USA se cumplen no como en Venezuela, que las leyes no funcionan. Lo que pasa es que hay gente que todavía tienen el chip de Venezuela y no es tienen, es tiene. Ahí a ellos les sobran las N's y las S's. Las S's les sobran de más. Bueno, este tema de la Ceiba comentando no es casual. No es que la Ceiba es fan de Pancho Tosta y entonces se encontró con ese post y comentó. Él dice lo de que aquí la ley se cumple en Estados Unidos y en Venezuela no, porque en Venezuela está bravo porque le tienen al socio preso por narcotráfico. Y a él lo tienen como lavador de dólares porque la tienda de él, que se llama La Ceiba, que está en Venezuela, está decomisada por drogas. Bueno, el mismo
Raúl Morales en el mismo post coloca lo siguiente, ponme el siguiente comentario en pantalla. Dice, refiriéndose a mí y tagueándome a mí, tú debes de soñar conmigo. Y tú debes de soñar conmigo. Tú debes soñar conmigo. El DS está de más. Pero tú no eres mi target. Si es porque te gusto, que Dios te bendiga por siempre. Bueno, yo les voy a decir una cosa aquí, así suene clasista o lo que sea. Yo estuve presente en la deposición que le hicimos a Raúl Morales. Y yo le voy a responder aquí lo que él dice. Yo jamás en la vida podría estar con una persona de la edad de este señor que no ha pasado sino el bachillerato. Con eso lo digo todo. O sea, yo jamás podría estar con una gente que escriba como él escribe, que además de las respuestas que dio en esa deposición, que demuestra que es un total ignorante en todos los sentidos. En todos los sentidos. Yo, a un favor, diría que con razón es cauchero, pero no, es que no es cauchero, él lo que hace con esa cauchera son cosas que están fuera de la ley. Es lo que él hace con esa cauchera. Él no vende cauchos. Bueno, pero Pancho Tosta, no contento con su gran metida de pata, pero la metida de pata ya les digo que fue expresa. O sea, él sabía lo que él estaba haciendo, pero él está muy necesitado porque sí está. Eso lo sabe todo el mundo aquí en Miami. Todo el mundo. Porque la revista ni siquiera aparece por ninguna parte. Pero me dicen que la va a volver a publicar. ¿Con el dinero de quién va a volver a publicar la revista? Bueno, entonces hace una segunda publicación. Vamos a ponerla en pantalla. Ahí rectifica y dice, acércame la primera parte, por favor, si es posible. Dice, prestigioso abogado Jorge Cueto abandona a la PAPO. Este periodista, él se hace llamar periodista y dice que él es un periodista que es reconocido, que es honesto, y me llama la PAPO, ¿no? Como me llama el régimen. Pónmelo cerca, dice, periodista Patricia Poleo pierde abogado defensor. Si supiera lo que gané, si él supiera lo que yo gané, ya les voy a hablar de eso. Abogado defensor en demanda en Miami del jurista, entonces llama jurista a Rolando Vázquez, en su contra y es obligada al pago de costas procesales. Aquí reconoció que fueron costas procesales, pero relaciona la salida del abogado con las costas procesales. Se enredó todo aquí para desviar la atención sobre la mentira y no fue capaz de quitar el post a pesar de que mintió. Pero en la siguiente parte pone lo siguiente. Periodista Patricia Poleo realizó prácticas comerciales desleales, declaraciones falsas y engañosas, según alegatos de demandas contra la venezolana en Cortes de la Florida. Es decir, esto que ven ustedes en pantalla son algunos de los alegatos que ha colocado Rolando Vázquez en su demanda. Y él los reproduce ahí, como lo hizo en su oportunidad Franklin Virgüe, como lo hizo en su oportunidad también otro periodista a quien no quiero nombrar porque ya ni existe, ¿verdad? Entonces, él hace lo mismo. Miren, ya Rolando Vázquez está cayendo cada vez más bajo con esto de los influencers y periodistas que escoge. Yo creo que más bajo de esto sí es difícil. Es difícil que consiga a alguien que esté en un nivel más bajo que este. Pero yo ahora les voy a contar qué fue lo que pasó con el abogado Jorge Díaz Cueto. Miren, una cosa que uno debe aprender en este país es que el abogado es empleado de uno. Uno no es el empleado del abogado. Y en diversas oportunidades se le solicitó al abogado Jorge Díaz Cueto que tomara unas acciones y se negó a tomarlas. Quien se lo exigió fui yo, que lo tenía contratado a él. Yo soy la empleadora y él es el empleado. Entonces, cuando yo le exigí ciertas cosas que a él no le convenían para los planes o estrategias que él tenía, él terminó renunciando. ¿Qué le exigí yo? Y para que sepan, yo les voy a decir aquí cuánto le pagué al abogado para que no hiciera nada de lo que yo le exigí que hiciera. Ese señor cobró ya $50,000. $50,000. En un juicio como este, es fundamental que se hagan las deposiciones que me hizo la otra parte a mí,
que se hagan interrogatorios, es decir, que se busque las pruebas, que se busquen las pruebas con los interrogatorios, con las deposiciones, con todas estas tareas que debe hacer el abogado. En una oportunidad, el abogado Díaz Cueto fijó con el abogado Harris la fecha para la deposición del señor Rolando Vázquez. Y el propio abogado Díaz Cueto, mi abogado, suspendió la deposición sin consultarme y sin mi autorización. Otras cosas ocurrieron sin mi autorización. A lo que él se negó rotundamente fue cuando yo le dije que yo quería una audiencia en la que yo quería hablar. Y ahí se negó rotundamente y el paso siguiente fue renunciar. $50,000 y no recabó ni una sola prueba para ir a juicio. Ni una. Ni una. ¿Qué es lo que viene ahora? Bueno, pues yo finalmente he contratado al abogado Alex Arriaza para que termine el trabajo. Para que haga el trabajo. Porque no se puede hablar de terminar porque este señor Jorge Díaz Cueto no hizo lo que yo, como su empleadora, le dije que hiciera. No me obedeció. Y eso es lo que uno tiene que hacer en este país. Uno en este país tiene que exigir sus derechos. El abogado tiene que responderle a uno, porque uno es el que paga y uno es el que contrata. Ese señor no quiso hacer deposiciones, no quiso hacer interrogatorios y no quiso recabar ninguna de las pruebas. Es decir, íbamos a llegar a juicio si yo no me doy cuenta. Porque la verdad es que el problemita aquí es que yo no soy pendeja. Ese es el problema que tiene todo el mundo conmigo. Mi falta de pendejura. Vamos a inventar esa palabra. La falta de pendejura, mi carencia, mi escasez de pendejura. Eso es lo que le molesta a la gente. Entonces yo me di cuenta, me obstiné de decirle, hay que hacer las deposiciones, hay que hacer los interrogatorios, mientras la otra parte nos acosaban a todas las demandadas con interrogatorios, con deposiciones. 2 días seguidos de 7 horas cada día me tuvieron a mí haciéndome interrogatorio. Y ustedes, los que siguen el caso, lo tienen que recordar. Eso lo permitió el abogado al que yo le pagaba, pero además no quiso hacer lo mismo del otro lado. No, se negó rotundamente. Él tendrá sus razones, pero a mí nadie me va a venir a decir que yo no tenía derecho a reclamar. Ahora, con Alex Arriaza, vamos a hacer las deposiciones, vamos a hacer los interrogatorios, vamos a hacer lo que se debe hacer, a pesar de que pruebas hay para tirar para arriba. Y ustedes lo saben, porque ustedes lo han visto aquí. Esa gente, así como Raúl Morales en la deposición quedó, obviamente, en la deposición de Raúl Morales fue también con Alex Arriaza. En la deposición, Raúl Morales reconoció incluso que él no tenía idea de que lo que decía la demanda en mi contra. Él me demandó, pero él no sabe lo que decía la demanda en mi contra. Entonces, lo que viene ahora, el capítulo siguiente, es fecha de deposición de Rolando Vázquez, de Sabina Contreras, de Cristina Poliachi, abogada del escritorio de Rolando Vázquez. Interrogatorios, todo lo necesario para que cuando lleguemos al juicio estemos más que blindados. Y esto lo vamos a ganar. Ahora, Pancho Tosta. Yo a Pancho Tosta, el nuevo periodista del demonio este de la frontera, yo lo veo hasta con misericordia. Hasta con misericordia. Porque ese pobre hombre no tendrá ni qué comer. Y se está valiendo de eso la gente que pretende hacer una matriz de opinión con un señor llamado Pancho Tosta, que no fue capaz de sostener su propio medio de comunicación. Vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con Agárrate.